Vamos a continuar con el trabajo práctico 8. Vamos a repasar los conceptos fundamentales, que hoy sería el día que tendremos que ver este práctico, así que vamos a repasar y vamos a ir avanzando a lo largo de los ejercicios. Bien, ¿están haciendo los evaluativos de teoría? Tienen Sí, que ir sí. completando, así no llegamos al parcial sin hacerlo, ¿eh? Que no pase lo que pasó en el primer parcial, que había gente que no los completó, no pudo rendir. Así que les repito que vayan haciéndolo, así están con todo el día. ¿Profesor? Sí, ¿Hace falta aprobarlo o no? hay 3 intentos para hacerlo y hay un porcentaje de resultado que sale allí. No es sí o sí que hay que aprobarlo con determinado porcentaje, pero eso lleva a entender conceptualmente la teoría y los conceptos y ayuda a estar mejor preparado tanto para el parcial como para el final. En la teoría creo que dijeron que hay que aprobarlo con más de 4 y que el sistema toma la nota más alta que saqué. Claro, pero tienen 3 intentos, ¿no es cierto? Sí, son 3 intentos. Bien. Bueno, vamos a continuar Siempre, entonces. perdón, ¿Sí? una pregunta. Sí. ¿Siempre va a estar la revisión ahí de los cuestionarios? Perdón, si va a estar la revisión. Sí, si algún día la van a sacar, no sé, para sacarle screen o copiarlo. Eh, Perdón, no entiendo lo que me preguntas. Debe ser que para estudiar más adelante sí van a seguir la revisión de los cuestionarios para ver las preguntas y eso. Sí, Claro, eso. no te sabría decir cómo continuará, pero por las dudas vayan completando y tener todo listo para el parcial. Cualquier otra cosita, preguntarle a la profesora Patricia o Elsa, que está en la parte de teoría. ¿Sí? Bien, muy bien, vamos a continuar. Habíamos dicho en el trabajo práctico 8 que teníamos un sistema abierto, sistema termodinámico abierto, cuando hay intercambio de masa y de energía. Teníamos un sistema cerrado cuando solo hay intercambio de energía y no de masa. Y un sistema aislado en donde no se intercambia ni energía ni masa. El concepto fundamental es la primera ley de la termodinámica, en donde entendemos que el cambio de energía interna del sistema termodinámico que estamos considerando va a ser igual al calor intercambiado, es decir, el calor que ingresa o sale del sistema, más el trabajo que el sistema hace al ambiente o el ambiente hacia el sistema. Acá tenemos que recordar la convención que tenemos en este curso, en el cual consideramos que un calor es positivo cuando el calor ingresa al sistema, es decir, es un proceso endotérmico. Y el calor es negativo cuando hay liberación de calor, es decir, sale del sistema, consideramos un proceso exotérmico. En el caso del trabajo, el trabajo es considerado negativo cuando se realiza una expansión desde el sistema hacia el ambiente y que el trabajo es positivo cuando hay una compresión desde el ambiente al sistema. Dicho esta convención, el trabajo lo podemos entonces expresar como menos
o sea, signo negativo, de la presión por el delta B, es decir, el cambio de volumen del sistema, considerado como volumen final menos volumen inicial. Entonces, habíamos visto algunos de los problemas conceptuales. Avancemos en el trabajo práctico, perdón, en el problema 4, lo vamos a ver de nuevo, así fijamos ese concepto. Por favor, que alguien lo lea al trabajo práctico 4. A Lo ver, leo yo si quiere, profe. bueno, Para convertir 1 gramo de agua líquida completamente en vapor a 100 grados centígrados y 101,3 kilopascales, manteniendo el volumen constante e igual a un centímetro cúbico, se requiere 2,08 kilojoules. Determinar la energía necesaria, calor, para ese cambio de estado si el proceso se realiza a presión constante, para lo cual se deja expandir contra una presión ambiente de 101,3 kilopascal. El valor formado ocupa un volumen final de 1,67 decímetros cúbicos. bien. Entonces, ¿qué significa eso conceptualmente? Nosotros tenemos 1 gramo de agua líquida que queremos convertirlo a vapor de agua, ¿sí? Eso lo podemos hacer en un émbolo a volumen constante, es decir, esto está fijo, y ese le damos calor hasta que se convierta en vapor. O lo podemos hacer a presión constante. ¿Qué significa eso? Que tenemos un émbolo móvil, es decir, se va a ir moviendo a medida que el volumen va cambiando, se expande, y eso sería una transformación de líquido a vapor a presión constante. Entonces nos dicen que a presión constante ese calor entregado, es decir, el que yo entrego acá como calor, sería volumen constante, es igual a 2,09 kilojoules. Por la primera ley de la termodinámica, si yo no tengo trabajo, es decir, no hay cambio de volumen, en el cambio de energía interna va a ser igual al calor, al no haber trabajo. Esto lo llamamos calor a volumen constante. Este es el dato que nos están dando, es decir, el cambio, esta es la primera ley de la termodinámica, en donde el trabajo es cero, el cambio de energía interna es igual al calor a volumen constante, y eso es dato. ¿Qué pasa a presión constante? Planteamos de nuevo la primera ley de la termodinámica. Delta E es igual al calor a presión constante, es decir, el calor que yo voy a tener que entregar acá sería el calor a presión constante, más, o sea, menos P delta B, que es el trabajo, ¿sí? Este trabajo se lo puede calcular. Fíjense que nos dan la presión, digamos, porque hace trabajo frente a una presión constante, ambiente, 101,3 kilopascal por el volumen. Acá fíjense que en vez de delta B, como el cambio de volumen es muy grande, es decir, de 1 centímetro cúbico inicial pasa a 1,67 decímetros cúbicos, es decir, 1,6 litros, es insignificante, digamos, 1 centímetro cúbico frente a 1,7 litros, por lo tanto, esto directamente tomamos como el volumen final. Y lo transformamos a metros cúbicos por 1/1000, de tal forma de que esto nos quede expresado en kilojoule, ¿sí? Entonces acá, perdón, acá hay un error, sería menos 17 joules, sería, lo cual es menos 0,17 kilojoules.
¿Sí? ¿Está? Entonces, ese es el trabajo, el menos P delta B, y de acá yo puedo despejar el calor a presión constante como delta E más P delta B. El delta E es el mismo que tenía igual al calor a volumen constante, que era dato, es decir, ese calor viene para acá, ese cambio de energía interna o calor a presión constante es el que va acá, y este trabajo es el que calculamos acá. Es decir, el calor a presión constante es 2,26 kilojoules. ¿Sí? Y fíjense que es positivo porque estamos entregando calor, o sea, el calor ingresa al sistema, por lo tanto es positivo. Fíjense que el calor a volumen constante es menor al calor a presión constante. ¿Por qué? Porque yo a volumen constante solamente entrego calor para cambiar la energía interna del sistema. No hay expansión, no hay trabajo, por lo tanto el calor solamente permite cambiar la energía interna del sistema. Cuando el proceso es a presión constante, al haber un cambio de volumen, hay trabajo, es decir, el calor ahora sirve, el calor entregado sirve para el cambio de energía interna y para hacer trabajo. Por lo tanto, como ese trabajo lo estoy haciendo hacia el ambiente, va a ser un trabajo negativo y por lo tanto esto nos termina generando un mayor calor a presión constante que a volumen constante. ¿Está? ¿Profesor? Sí, No entiendo cómo saca, o sea, el trabajo, sí. cómo encuentra, digamos, el menos 0,17 kilojoules. ¿Cómo sería el valor? Claro, o sea, no entiendo cómo ¿Cómo se o sea, calcula? claro, eso. Bien, el trabajo lo hemos definido como menos P por delta B. ¿Sí? Es decir, la presión, yo acá fíjense, si yo caliento esto es líquido, ¿no es cierto? Cuando le entrego calor, esto se va a ir expandiendo en la medida que se va transformando en vapor y eso va a generar un gran cambio de volumen entre el centímetro cúbico original que tenía como líquido, va a llevar a un volumen final de 1,67 litros o decímetros cúbicos. Para calcular el trabajo que hace el sistema al expandirse desde un centímetro cúbico a 1,67 litros, lo calculo con la presión constante, porque la presión que recibe el sistema acá es la presión de una atmósfera, ¿sí? Que son los 101.300, perdón, esto es Pascal, ¿no? Hay un error acá. Pascal. 101.300 pascales, ¿sí? Es decir, la presión es constante y tiene este valor. El cambio de volumen es de 1 centímetro a 1,67. Acá directamente yo puse 1,67 para simplificar. Le podría restar 1 centímetro cúbico transformado a decímetro cúbico, pero es insignificante frente a este valor. Así que directamente lo dejé ahí. Y lo único que hago acá es transformar en metros cúbicos, decímetros cúbicos en metros cúbicos por este factor, 1 sobre 1000, lo convierte a metros cúbicos. Entonces tengo presión es Newton sobre metro cuadrado, acá la presión Newton sobre metro cuadrado, el Pascal, perdón, Pascal en Newton sobre metro cuadrado. Entonces, me queda acá el final Newton por metro, y Newton por metro es Joule. Esto es Joule.
Entonces me queda menos 17 joules, lo cual es menos 0,17 kilojoules. ¿Sí? Es el trabajo que hace el sistema hacia el ambiente, por lo tanto es negativo. Como ese trabajo es menos P delta B, acá queda directamente P delta B, por lo tanto acá es más 0,17. ¿Sí? Por eso Sí, acá profe, gracias. se suma la energía interna más el P delta B, y este trabajo positivo, perdón, es calor positivo, es el calor que ingresa a presión constante, que va a ser mayor del calor que es a volumen constante, porque, como les decía, tiene que haber un cambio de energía interna y también necesitamos energía para el trabajo. ¿Está? Sí, profe. Bien. Este es en el caso de que hay una expansión, porque si hay una compresión, ese trabajo va a ser positivo y después este P delta B va a ser negativo y ahí el calor va a ser menor al calor a presión constante, va a ser menor al calor a volumen constante, porque en ese caso el ambiente está haciendo trabajo contra el sistema, está entregando energía al sistema, entonces el calor en ese caso va a ser menor. Bien, ¿está claro esto entonces? Si está Sí, claro este profe. punto, vamos a pasar al punto 5, en donde ya no hay un cambio físico, sino también hay una reacción química. Y eso es importante tener en cuenta cómo se calcula en ese caso. A ver, ¿quién lo puede leer al problema 5? Yo lo leo yo, profe. Bien, La combustión completa de benceno para formar agua líquida y dióxido de carbono gaseoso produce una variación de, bueno, sería el calor de reacción. el calor de reacción, perdón, disculpe. Calor de reacción de menos 781 kiloscal sobre mol a 25 grados centígrados. Calcular Kilocaloría el calor, sobre mol. Kilocaloría por calcular mol. kilocalorías sobre mol, ok. Calcular el calor de esta reacción si se realiza a volumen constante. Bien, acá tenemos la combustión de benceno, es decir, va a reaccionar el benceno con oxígeno. Toda combustión genera calor. Fíjense que acá el calor es negativo, que libera calor. Hemos dicho que el calor que sale del sistema es negativo, el que ingresa es positivo. Entonces, nos están diciendo que hay que calcular el calor, pero a volumen constante, es decir, este calor sería presión constante, el que nos dan como dato. ¿Sí? Entonces, esta es la reacción química, es una combustión, un reactivo que tiene carbono e hidrógeno, se oxida, es decir, se quema con oxígeno, produce calor, o sea, de acá sale calor, genera como producto agua y genera también dióxido de carbono. Ese calor que sale lo llamamos entalpía de reacción y vale menos 781 kilocalorías por mol. O sea, por cada mol de benceno que reacciona o que se quema, genera menos o 781 kilocalorías. Entonces, la primera ley de la termodinámica para este sistema nos dice que el cambio de energía interna es igual al calor a presión constante más el trabajo. Digo a presión constante porque
Estamos aceptando acá que esto es a presión constante y buscamos el calor a volumen constante. El trabajo lo podemos poner como menos P delta B, de acuerdo a la definición de trabajo, menos P delta B. De acá yo puedo despejar QP, calor a presión constante, y eso va a ser igual al cambio en energía interna del sistema más P delta B. Y eso, a esa suma, cambio de energía interna más P delta B, lo llamamos delta H, cambio de entalpía del sistema. Y es lo mismo que el calor a presión constante. Es decir, esto se define como el cambio de entalpía del sistema. Es decir, la definición del cambio de entalpía es el cambio de energía interna más la presión por la expansión o compresión que tenga en volumen el sistema. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que si un proceso termodinámico es a volumen constante, por la primera ley de la termodinámica, ese delta E, el cambio de energía interna, es igual al calor a volumen constante. ¿Sí? Es decir, que el cambio de energía interna es igual al calor a volumen constante, por lo tanto, se puede poner que el calor a volumen constante es igual al delta H menos P delta B. Es decir, yo este menos P delta B lo puedo llevar para acá, y eso va a ser igual al cambio de energía interna, que es igual al calor a volumen constante. Y como estamos acá con una reacción química, fíjense que el cambio de volumen en el sistema este que está reaccionando, en donde se está quemando benceno con el oxígeno, está generando agua y dióxido de carbono. El cambio de volumen va a depender del cambio de moles gaseosos que produce la reacción. Si yo tengo acá benceno líquido y tengo oxígeno gaseoso, lo que ocupa el volumen en la reacción es el gas, por lo tanto acá tengo 15 medios de moles de oxígeno. El agua es líquida, no ocupa volumen, lo que ocupa volumen es el dióxido de carbono que está como gaseoso. Fíjense que el menos P delta B lo puedo poner por la ecuación del gas ideal como RT por delta N. ¿Por qué? Porque el cambio de volumen va a depender en la reacción química con el cambio de moles. ¿Sí? Si yo tengo los mismos números de moles como reactivo igual a los de los productos, no va a haber cambio de moles, no va a haber cambio de volumen entonces. Pero tienen que ver con los moles gaseosos, no con los moles líquidos. Es decir, este delta N es el cambio de moles gaseosos en la reacción. ¿Sí? O sea, estamos asimilando el cambio de volumen con el cambio de moles. Entonces, si yo quiero calcular el calor a volumen constante, es lo mismo que calcular el cambio de energía interna. Va a ser el cambio de entalpía, que es el calor de reacción, menos P delta B, es decir, menos RT delta N. El cambio de entalpía con su signo es menos 781 kilocalorías por mol. El R acá nos conviene poner las unidades de caloría por mol Kelvin. Lo vamos a transformar a kilocalorías porque acá estamos en kilocaloría, entonces tienen que sumar kilocaloría con kilocaloría. Una kilocaloría son 1000 calorías. Profesor, ¿Sí? Sí. yo ahí en vez de 1,98 usé 2. No importa, o toques a Bueno, es 1,98. una aproximación, digamos. Le va a dar un aproximado. Si quieres ser más preciso, le ponemos 98. Si no necesita tanta precisión, vale 2. Digamos.
Bien, entonces, el R es 298, perdón, la temperatura 298, y acá va el delta N. Fíjense, el delta N va a ser los 6 moles de dióxido de carbono. El del agua no lo considero porque es estado líquido, menos los 15 medios, que es 7,5 del oxígeno. Y el de benceno no lo considero porque está en estado líquido. Sí, solamente tengo que considerar los moles gaseosos. Bueno, esto es menos 1,5 y bueno, toda esa suma y multiplicación sale menos 780,11 kilocalorías por mol. ¿Sí? Fíjense que acá me sale un valor, pues sí, mayor que el calor a presión constante. ¿Y por qué sería mayor? Porque estoy pasando de 7,5 moles a 6 moles, es decir, están disminuyendo los moles, es decir, está disminuyendo el volumen final es menor que el volumen inicial, por lo tanto hay una compresión, entonces el calor a volumen constante es con un valor, sería menos 180, menor que el de 781, que es a presión constante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Bien. Estos son más o menos los problemas que se encuentran en el parcial. Calcular la energía interna o calcular el calor a presión constante o a volumen constante. Pero lo importante es tener el concepto claro de por qué es así. Bien. Vamos a ver algo que también es importante, calcular el calor el calor de reacción o calor de formación también de cualquier compuesto en una reacción química. En el problema 6 tenemos que calcular el calor de formación del butano a presión constante y 25 grados a partir de las siguientes ecuaciones. Fíjense que tenemos la oxidación del butano, es decir, la combustión del butano, que da dióxido de carbono y agua, y este es su calor de reacción, es decir, se quema el butano y genera esa cantidad de calor con signo negativo porque libera calor. ¿Qué otra ecuación tenemos acá? Calor de formación del dióxido de carbono. Cuando llamamos calor de formación de un compuesto, tenemos que ver los elementos que constituyen el compuesto, en este caso el carbono y el oxígeno, que si se los combina deberían dar dióxido de carbono, y esto es lo que llamamos como calor de formación del dióxido de carbono. En el caso del agua, las sustancias que constituyen el agua, el hidrógeno y el oxígeno, y al combinarse dan agua, en este caso agua líquida, puede ser también agua gaseosa, que cambiaría el calor. En este caso, el calor de formación es de menos 285,8 kilojoules. Y en el punto B, o sea, en el punto A es calcular el calor de formación del butano, y en el punto B es calcular el calor de combustión a volumen constante. Bien, entonces, esta es la reacción. Ya tenemos el calor de reacción, que es este. Y acá tenemos que ver la definición, lo que llamamos entalpías estándar de formación, que están referenciadas a 1 atmósfera y 25 grados. Estos valores están tabulados. Y la convención de estos calores de formación
es que los elementos en estado más estable, el calor de formación es igual a 0. Es decir, si hablamos, por ejemplo, del oxígeno, que es un elemento, elementos y sustancias simples, es decir, el oxígeno acá sería una sustancia simple conformado por 2 átomos de oxígeno. En su estado más estable, que es estado gaseoso, ese calor de formación sería 0 para el oxígeno. ¿Sí? Entonces, hay una forma de calcular el calor de reacción, que ustedes deben haber visto en la teoría, que es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los calores de formación de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los calores de formación de los reactivos. ¿Sí? Aplicando esta ecuación, esta definición, este cálculo para el calor de reacción, se puede sacar algebraicamente los calores de formación de los compuestos que nos piden. Entonces, ¿cómo aplicamos para esta ecuación el calor de formación, el calor de reacción de la oxidación de butano? Bueno, el calor de reacción va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los calores de formación de producto. Es decir, en el producto tenemos dióxido de carbono por 4 por el calor de formación del dióxido de carbono, más 5 moles de agua, 5 por el calor de formación del agua, esa es la sumatoria de productos, y ahora menos la sumatoria de reactivos. ¿Y qué tenemos? Tenemos butano 1 mol, es decir, solamente va menos un calor de formación del butano, y menos 13 medios de calor de formación del oxígeno. Pero como habíamos dicho que los calores de formación de las sustancias simples o elementos en su estado más estable son igual a 0, esto es 0 para el oxígeno, entonces no interviene en este cálculo, y de allí puedo calcular o puedo despejar el calor de formación del butano. ¿Sí? Entonces, directamente estoy reemplazando acá el valor para el calor de reacción, menos 2879 kJ. El calor de formación del dióxido de carbono lo teníamos en el enunciado. Acá, valor de formación del dióxido de carbono, menos 393,5 kJ. ¿Sí? El del agua también lo teníamos ahí en el enunciado. Y el que no tenemos es el butano, pero lo podemos despejar de esta suma algebraica. Y ese es el valor que nos da, menos 124 kilojoules. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el calor a volumen constante de ese sistema reaccionante? Bueno, como les decía, el cambio de entalpía lo definimos como el cambio de energía interna más P delta B, y eso es igual al calor a presión constante. Es decir, el cambio de entalpía sabemos que es el calor a volumen constante, y eso va a ser entonces igual al cambio de entalpía menos P delta B. ¿Sí? Esto pasamos para allá directamente, entonces es el cambio de entalpía menos P delta B. Y habíamos dicho que este P delta B lo podemos reemplazar por RT delta N, siendo delta N el cambio de moles gaseosos de productos menos los moles gaseosos de reactivos. Entonces, fíjense, el calor de reacción o entalpía de reacción es menos 2879 kJ. El R acá es 8.31 Joule mol Kelvin. Acá hemos puesto R en Joule.
pasamos de joule a kilojoule para ser consistente con las unidades. Y de ahí tenemos 298 Kelvin. Y fíjense que los moles de productos, tenemos solamente 4 moles de dióxido de carbono. Y los moles reactivos son 1 de butano y 13 medios de oxígeno. Es decir, 4 menos 1 menos 6,5. Eso es menos 3,5. Multiplicamos todo y el calor entonces nos da como menos 2.870 kilojoule. ¿Sí? Ese es el calor a volumen constante. Y fíjense si lo comparamos con el calor a presión constante, que es el dato del calor de reacción, menos 28,79, acá es menos 28,70. Es decir, es menor el volumen constante que a presión constante. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Ninguna pregunta ahí? Por mi parte no. Bien. Bien, entonces es una forma de calcular los calores de formación o calores de reacción. Y hay otra forma que es una forma que tiene que ver con las ecuaciones de reacción que tienen que ver con los calores de formación y los calores de reacción. Fíjense que si yo quiero calcular el calor de formación del butano, o sea, hemos dicho que una es haciendo la sumatoria de N por los calores de formación de productos menos N por calor de formación reactivo. Esta es otra forma de calcular usando las ecuaciones que nos da el enunciado. Si yo quiero calcular el calor de formación del butano, tengo que decir, a ver, ¿cómo formo butano? Necesito 4 de carbono y necesito 10 átomos de hidrógeno como reactivo. Es decir, 4 carbono sólido más 5 hidrógeno gaseoso me da el butano. No sé el calor de reacción, que sería lo equivalente al calor de formación del butano. Es decir, el calor de reacción de esta reacción química es lo mismo que la definición de calor de formación del butano. Pero puedo obtenerlo al combinar las distintas reacciones de tal manera de llegar por sumas y multiplicaciones a esta reacción de formación del butano. Fíjense que la que yo tengo es la oxidación del butano, que tenía, como veíamos, menos 28,79 kJ como calor de reacción. Si yo la invierto a la reacción, es decir, ahora pongo los reactivos como productos y los productos como reactivos, este calor cambia de signo. En vez de ser menos, ahora es más. Más 28,79 kJ. Si ahora pongo el calor de formación del dióxido de carbono, y como yo quiero cancelar el dióxido de carbono que tengo acá, porque yo quiero llegar a la expresión de formación del butano, necesito cancelar entre reactivos y productos el dióxido de carbono, y para eso tengo que multiplicarlo por 4 a toda la ecuación
que me dan en el enunciado. Al multiplicar por 4 toda la ecuación, tengo que multiplicar por 4 el calor de formación del dióxido de carbono, ¿sí? Y lo mismo hago con el agua, pero en el caso como el agua necesito multiplicar por 5 para que se cancele entre reactivos y productos. Entonces toda la ecuación está multiplicada por 5, por lo tanto el calor de reacción tiene que estar multiplicado por 5, o calor de formación del agua. Entonces fíjense, si yo sumo ahora estas ecuaciones, fíjense que tengo 4 carbón, me queda acá, 5 hidrógenos, está acá, tengo el oxígeno, 4 oxígenos más 5 medios de oxígeno, son 13 medios de oxígeno, se cancelan, y acá de este lado me queda solo el butano. Es decir, si yo sumo así, tengo que sumar ahora estos calores de reacción, me queda 28,79 kilojoules, más 4 por menos 393,5 kilojoules, más 5 por menos 2,85,8 kilojoules, y ese resultado es el calor de formación del butano. Es decir, esta es otra forma de calcular el calor de reacción usando las ecuaciones que nos dan. Creo que la otra forma es algo más simple, porque acá uno se puede equivocar, pero tiene que dar el mismo valor. ¿Está claro? No entendí bien, ¿por qué se cancela? Porque lo que tenemos que hacer es que yo tenga el mismo reactivo que sea igual al producto, de tal forma que yo llegue a esta expresión que es la que estoy buscando, que es el calor de formación del butano. Es decir, si yo tengo estas tres ecuaciones, pero tengo que llegar a esta original, que es la que busco, fíjate que yo tengo acá butano, ya lo tengo, por lo tanto este va a ir acá. En el caso del dióxido de carbono, en la ecuación final no tiene que estar, por lo tanto, si acá yo tengo 4 dióxido de carbono, tengo que tener 4 como reactivo, por eso lo multiplico por 4. Pues si yo sumo todos estos reactivos, y si yo tengo el mismo reactivo, el mismo producto, se cancela. O sea, ya no interviene en la reacción final si tenemos el mismo reactivo como producto. Entonces acá se cancelan los 4 dióxido de carbono con el 4 dióxido de carbono. Esto es la suma, todo esto se suma. ¿Sí? En el caso del hidrógeno, ese queda acá, y el que se cancela era el agua, ¿sí? Porque acá no tenemos agua. Entonces fíjate que acá tenemos 5 moles de agua, tengo que tener 5 moles como producto para que se cancele. Porque al sumar voy a tener 5 moles de agua hacia la izquierda y a la derecha también, de tal forma de que eso se cancela y me queda entonces la ecuación final, que es la que estoy buscando. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, profesor. Bueno. Bien. Entonces, ahora vimos entonces cómo calcular los calores de reacción, cómo calcular los calores de formación. Veamos un poco de calorimetría, que tiene que ver con los cálculos de calores entre dos sistemas que intercambian calor. Vamos a ver para eso el problema 7 y el problema 9. Empezamos entonces con el problema 7, a ver por
por favor, alguien que lo lea. Yo, profe. Bien. El calor liberado por la combustión de 1,25 gramos de coque eleva la temperatura de 1000 gramos de agua de 22,5 a 30,1 grados Celsius. ¿Cuál es el porcentaje de calor en el De de carbón. carbón, de carbono en el coque, suponiendo que que las impurezas son incombustibles? Bien, el coque es un residuo de la industria petrolera, es el residuo más, residuo sólido que queda de la destilación del petróleo, y es casi todo carbón, pero sigue teniendo impurezas. Se lo usa después como combustible. Entonces acá lo que vemos es un sistema que se llama un sistema de medición de calorimetría, en donde tenemos un sistema con un líquido. Todo esto es un líquido, esto es un recipiente de cristal, generalmente de cuarzo, en donde se introduce una muestra de un material combustible, en este caso es el coque. Esa muestra se quema con oxígeno, generando dióxido de carbono, y eso genera calor, y ese calor pasa al líquido, ¿sí? En el líquido podemos medir la temperatura. Entonces originalmente va a tener una temperatura inicial y al final se va a calentar y va a llevar a una temperatura final, ¿sí? Es decir, el calor de la combustión se transfiere hacia el líquido y lo que se mide es el cambio de temperatura, y yo puedo calcular el calor que se transfiere desde el recipiente de vidrio hacia el líquido. Entonces, si tengo un coque, o sea, coque, supongamos que esto es un coque, acá voy a tener carbón más impurezas, ¿sí? Todo esto sería la masa total de carbón, de coque, y si yo quiero saber la pureza, va a ser los gramos de carbón sobre la masa total de ese compuesto coque por 100, ¿sí? Esa sería la pureza en carbón del coque. Y eso es lo que yo quiero saber. Quemando el coque, solo se va a quemar el carbón, voy a sacar el calor y voy a ver el cambio de temperatura que se produce en el líquido. Entonces, al quemar ese carbón más oxígeno me da dióxido de carbono y tiene un calor de combustión que lo podemos llamar también el calor de formación del dióxido de carbono, ya que tenemos carbón más oxígeno, son los elementos simples que componen el dióxido de carbono. Eso sería un calor de formación del dióxido de carbono y es negativo porque esta reacción libera calor, ¿sí? Quemo carbón, genera calor, ese valor tiene que ser negativo. Ese calor pasa al líquido y como vimos en las ecuaciones de calor, ese calor puede ser calculado con el delta T, la masa que tengo de líquido y la capacidad calorífica o capacidad específica que tengo para ese líquido, ¿sí? La masa que tenemos de agua es 1000 gramos, la capacidad calorífica es 1 caloría por gramo grado centígrado, y el aumento de temperatura es 30,1 menos 22,5 grados centígrados. Profesor, Sí, sí, la entalpía era calorías sobre mol, no kilocalorías sobre mol. puede ser caloría o kilocalorías, depende de la unidad que quiera usar. En el problema estaba con calorías, por eso no sé si
da igual o... Estaba como en calorías. Sí. 78. No, pero está como 94.030, me parece que. Ah, cree que eso era una coma. No, no, es 94.030. O sea, 94 kilocalorías. Bien, entonces, ese calor lo podemos calcular con el cambio de temperatura del agua, pero también ese calor lo podemos calcular con el calor de formación del dióxido de carbono, que es, acá lo pusimos como caloría por mol. Eh, bueno, acá está en caloría por mol, no importa, digamos, el valor ya lo vemos después. Pero caloría por mol, tengo que multiplicar por los moles de carbón. Y los moles, o sea, si yo multiplico el calor de formación del dióxido de carbono, que es tantas calorías por mol de dióxido de carbono, o por mol de carbono, si yo lo multiplico por la cantidad de moles de carbón, eso me va a dar el calor total, en kilocalorías, es decir, el calor que sale y calienta el agua. Y esos moles de carbono van a ser los gramos de carbono sobre el peso molecular o peso atómico del carbón. ¿Sí? Fíjense entonces acá, tenemos gramos, se va con gramos, moles se va con moles, y todo esto va a quedar en calorías. Y ese calor va a ser igual, pero con signo contrario, del calor que recibe el agua. ¿Sí? Es decir, el calor que yo calcule acá, que le vamos a llamar el calor de reacción, va a ser igual al otro calor, pero con signo contrario, que el calor que recibe el agua. ¿Sí? El calor acá que recibe el agua lo calculo como la masa de agua por el Cp y por el delta T. Y el calor de reacción es menos el calor de formación del dióxido de carbono por los moles de carbón que tengo en la muestra. Bien, entonces reemplazo 1000, una caloría por grado centígrado, la diferencia de temperatura, el calor de reacción en kilocalorías por mol. Fíjense que acá lo paso a calorías para que sean consistentes las unidades. Y acá me quedan los gramos de carbón sobre 12. Porque estos son los moles de carbón. Gramo de carbón sobre el peso molecular o peso atómico del carbón, es 12. Esos son los moles. Entonces de acá yo tengo que despejar los gramos de carbón. Y despejo los gramos de carbón, después los llevo a la pureza, que son los gramos de carbón que obtuve de esta ecuación, sobre la cantidad de coque que tenía en la muestra por 100. Entonces, esto me sale 0,97 los gramos de carbón, los gramos de coque que están en el enunciado de 1,25 por 100, 77,6% es la pureza de carbón. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, o sea, acá estamos igualando el calor de reacción con el calor sensible, digamos, del líquido. Acá el líquido no está evaporándose, no está hirviendo, sino solamente se está calentando de 22,5 a 30,1. El calor que se transfiera va a depender de los gramos de carbón que tenga la muestra, por lo tanto puedo calcular esos gramos de carbón y después dividiéndolo en la masa de la muestra saco la pureza de la muestra. El problema que sigue, a ver si alguien lo lee, perdón, el problema 9 sería.
A ver, Martina Córdoba está ahí. Profe. Bueno, ¿Lo leo? Ah, bueno. a ver, Martina Córdoba. Calcular el valor de calor, ¿cómo era? Es el problema 9. Ah, me confundí. ¿Cuál será el volumen de agua que podrá ser llevado a ebullición y convertido en vapor desde la temperatura inicial de 21 grados centígrados al quemar 150 kilogramos de metanol, teniendo en cuenta que el rendimiento de esta es del 83% y sabiendo que su calor de combustión es menos 726,3 ¿cómo era? Kilojoule. J sub Kilojoule por mol. mol. Calor de vaporización del agua, 539,5 cal sobre gramos. Calor específico del agua, 1 cal sobre gramo. Densidad del agua, 1 gramo sobre milímetro. Bien. Bueno, acá lo que tenemos, algo similar a lo anterior, pero acá tenemos la reacción de combustión del metanol, reacciona con oxígeno, da dióxido de carbono y agua, y este es el calor de reacción. Supongamos que tenemos estos dos reactivos, entran en un serpentín y calienta un determinado recipiente de agua. Al entrar el serpentín, digamos, con alta temperatura, esto se quema y transfiere calor desde el serpentín hacia el agua. El agua se calienta, pero además se calienta tanto que también hierve y genera vapor. ¿Sí? O sea, se transforma desde líquido a vapor. Entonces, por eso nos preguntan cuál será el volumen de agua que podrá ser llevado a ebullición y convertido en vapor, siendo que la temperatura inicial es de 21 grados. Si se queman 150 kilos de metanol. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería el calor total de reacción? El calor que pasa del serpentín al agua, cuando se quema 250 kilos de metanol. ¿Sí? Esto libera calor y libera tantos kilojoules por mol. ¿Cómo calculo ese calor? Bueno, lo calculo con ese calor de reacción, que es kilojoules por mol, y tengo que multiplicarlo por los moles de metanol que tengo allí. Y eso es la masa del metanol, es decir, 250 kilos convertido en gramos, y luego convertido en moles con el peso molecular por el calor de reacción. Y fíjense que también hay un rendimiento acá, que es el 83%, es decir, no todo el calor se transfiere, siempre hay una eficiencia de transmisión, de transferencia, y eso es el 83%, entonces lo multiplico por 0,83. Es el calor que pasa del serpentín al líquido. Ahora, si yo quiero calcular cuál es el calor que recibe el líquido, que le llamamos acá el calor del agua, voy a necesitar, lo calculamos con la ecuación de calor, que es masa Cp delta T. ¿Sí? O sea, el calor del agua va a ser la masa del agua por el Cp del agua y por el delta T. Ahora, fíjense, es en el caso solamente de que se caliente el agua de 21 grados hasta 100 grados. Pero después de 100 grados hay que seguir dándole calor para que el agua cambie de estado. Y eso es lo que llamamos el calor latente de vaporización, que nos dan como dato. Fíjense que acá hay dos datos, ¿cierto? El calor de vaporización del agua, que es el calor latente de vaporización. Yo para pasar del estado líquido al vapor,
necesito 500, casi 540 calorías por gramo de agua. Y para aumentar la temperatura en 1 grado centígrado necesito 1 caloría por gramo de agua. Es el calor específico. ¿Sí? Para calentarla necesito 1 caloría por gramo. En cambio, para pasar del estado líquido a vapor necesito 540 calorías por gramo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta estos dos calores. Si podemos ver acá, la masa de agua va a ser el volumen de agua por la densidad del agua. Esa es la masa. Y acá entre corchetes, fíjense lo que está acá. Está el calor específico por el delta T. Este es el calor que necesito para llevar de 21 grados centígrados a 100 grados. Es decir, esta masa se multiplica por esta y esa masa también se multiplica por el calor latente. Este calor latente es lo que necesitamos para llevar el calor, para transformar 1 gramo de agua a vapor. Si lo multiplico por la masa voy a tener el total del calor. ¿Sí? Entonces, ponemos todos los datos. Fíjense que teníamos, tenemos que igualar el calor de reacción con el calor en el líquido, pero con signo contrario. El calor de reacción es la masa, que son 150 por 10 al cubo gramos, o sea, 150 kilos. Lo pasamos a mol, este es el peso molecular del metanol. Este es el calor de reacción y acá tenemos el rendimiento. Transformamos todo a calorías. Fíjense, acá tenemos kilojoule. Kilojoule pasamos también a joule. Y después pasamos a caloría. Joule se va con joule. Y acá queda calorías. Y del otro miembro tenemos el calor del agua. El calor del agua va a ser el volumen del agua, que es el que no sabemos, en mililitros, por la densidad, 1 gramo por mililitro, y lo que le decía, la parte del calor específico, del calor sensible, que es pasar el agua de 21 a 100 grados, que necesitamos el calor, la capacidad calorífica específica, y la parte de la evaporación del agua, que necesitamos 540 calorías por gramos. ¿Sí? Todo esto queda en gramos. Los gramos estos se van con los gramos estos. Y acá queda grados centígrados, se va con grados centígrados. Y me queda todo en calorías. De esa ecuación, de la igualación de los dos calores, del calor de reacción y el calor del agua, que recibe el agua, despejo el volumen de agua necesario, queda 1093 por 10 al cubo mililitros, que es lo mismo que 1093 litros. Es decir, necesito 1093 litros acá para poder que sean totalmente evaporados por la combustión del metanol, de los 150 kilos de metanol. ¿Sí? Lo hemos hecho igualando los calores, entre los calores que entrega el serpentín este que entrega calor por combustión del metanol. El agua recibe calor, pero no recibe 100%, recibe un 83% de ese calor. Y el volumen necesario de agua para que se evapore todo, lo calculamos y eso es 1093 litros. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? No se entiende. Bien, entonces, este práctico, lo importante que es, con lo que vimos, saber calcular
el calor a volumen constante, cuando se tiene un calor a presión constante, tanto en una transformación física, que sería pasar de líquido a vapor, por ejemplo, como también en el caso que tenemos una transformación química, una reacción química, en donde hay ya un cambio de moles, por lo tanto hay un trabajo, y eso lo podemos transformar en cambio de moles, y siempre estamos teniendo en cuenta los moles gaseosos, porque son los que generan el cambio de volumen, ¿sí? Entonces, sabiendo el concepto de entalpía de reacción, que es el calor a presión constante, podemos calcular el calor a volumen constante, que es el cambio de energía interna. Luego, entonces, vimos cómo calcular un calor de formación sabiendo un calor de reacción, y usamos acá la suma de el calor de reacción como la sumatoria de los calores de formación de productos por sus coeficientes estequiométricos, menos la sumatoria de los calores de formación de reactivos por sus coeficientes estequiométricos. Planteando esta ecuación, se puede calcular los calores de formación. A mí, honestamente, esta me parece la forma más fácil de calcular el calor de formación. Y habíamos visto también calcularlo con la suma de ecuaciones, que también se lo puede hacer, pero por ahí lleva a confusión. Yo recomiendo usar la ecuación esta, para calcular los calores de formación cuando tenemos los calores de reacción, siempre teniendo en cuenta que los calores de formación de elementos o sustancias simples en estado más estable es igual a cero. Y entonces, por último, vimos cómo aplicar la calorimetría, es decir, la igualación de distintos calores que se producen por reacción y que se transfieren a un líquido, y se puede calcular distintas masas o purezas, o se puede calcular volúmenes de agua. En el caso del agua hay que tener en cuenta que en su ecuación de calor, si el agua pasa solamente, no pasa su punto de ebullición, sería solamente masa Cp delta T. Si estamos evaporando agua, tenemos que tener en cuenta el calor latente, multiplicar la masa del agua por el calor latente, y eso se suma al calor sensible por calentamiento solamente del agua. ¿Sí? Y ahí también podemos calcular masas de agua o masas de reactivos necesarios, si tenemos ya la cantidad de agua a evaporar. Y tenemos que tener en cuenta que el calor que sale del sistema que genera calor, en el otro lo recibe, por lo tanto tiene un signo contrario, y eso hay que tener en cuenta en el cálculo. Eso es básicamente lo que hay que saber para termoquímica. En general siempre hay un problema de cálculo de calor de formación, o algún cálculo del calor a volumen constante, sabiendo el calor a presión constante, similar a lo que vimos para del benceno, el problema 5. Y acá hay que tener en cuenta bien lo que hay que poner bien cuál es el R y el cambio de moles gaseosos en la reacción. En general siempre se equivocan ahí, o se equivocan en algún signo. ¿Está? ¿Alguna pregunta? No, profe, me quedó claro ahora. Bien, entonces ya en el próximo trabajo práctico empezamos a ver cinética y equilibrio químico, que son otra parte importante de esta segunda parte.
Por favor, no se queden solamente con los que les doy yo acá. Hagan los problemas por ustedes mismos, que es la forma de recién de incorporar el conocimiento. Si no hacen los problemas, después llegan al parcial y tienen problemas para hacerlo ustedes. Así que les recomiendo que vayan haciendo, que no se queden, que vean las preguntas de teoría, completen todo, así llegan bien al segundo parcial. Bueno, si no hay más preguntas, quedamos ahí. Por favor, pónganme el nombre ahí en el chat para la asistencia. Y quedamos entonces para la semana que viene.